Hola, buen día. Vamos a presentar el tema Subnetting IP versión 4. Nuestro grupo está conformado por David Heras, Jessica Zamora y mi persona Kevin Callejas. Clases de direcciones IP versión 4. Se dividen en 5 clases, A, B, C, D y E. Cada clase está diseñado para abordar redes de diferentes tamaños. En esta ocasión nos enfocaremos en las clases A, B y C. Las direcciones IP clase A suelen ser utilizadas por organizaciones muy grandes, debido a su amplio espacio de direcciones. Las direcciones IP de clase B se utilizan comúnmente por organizaciones medianas a gran tamaño, como instituciones educativas, empresas medianas y proveedores regionales de servicios de Internet. Las direcciones IP de clase C se utilizan comúnmente para redes a menor escala, debido a su capacidad para admitir un número moderado de hosts. Las direcciones IP versión 4 se basan en el sistema binario. Cada dirección IP es un número de 32 bits dividido en 4 segmentos conocidos como octetos o bytes. Cada octeto está compuesto por 8 bits, como se puede apreciar en la figura. En las direcciones classful, la máscara de red está predefinida según la clase de la dirección IP. Esto significa que las direcciones de clase A, B y C tienen máscaras de red predeterminadas. Para identificar la clase a la que pertenece un IP, se observa el primer octeto. Como apreciamos en el cuadro, las direcciones de clase A estas están comprendidas en el rango de 1 a 126, la clase B de 128 a 191 y la clase C de 192 a 223. Los bits de red y de host los trataremos en la siguiente lámina. Para una dirección de clase A, los primeros 8 bits están reservados para identificar la red, mientras que los bits restantes están dedicados a identificar el host. De la misma forma, la clase B, los primeros 16 bits están reservados para la red y los bits restantes para el host. Y la clase C, 3 octetos para la red y un octeto para el host, como podemos apreciar en la figura. ¿Qué es el subneteo? El subneteo o subnetting es una técnica muy utilizada en la administración de las redes informáticas. Consiste en la división de una red IP en bloques más pequeños de subredes. Características del subneteo. Esta técnica vuelve más manejable la administración de una red. Permite prever su futura utilización para la planificación de otras redes con diferentes fines. Permite la separación física y lógica de las redes. La división permite la asignación de permisos especiales según las necesidades de cada unidad funcional en una organización. Ubicación. División en subredes por ubicación física o geográfica, diferentes pisos en un mismo edificio o sucursales. Por grupo o función, para agrupar o separar departamentos en una compañía o entidad. Tipo de dispositivo. División en subredes por tipo de dispositivo. Para segmentación de permisos y aplicación de políticas de seguridad. Redes para impresores, endpoint, SAN, etc. Ahora veamos lo que es el funcionamiento. Para esto tenemos que tener en cuenta que tenemos dos formas de hacer subnetting. Tenemos con máscara de longitud fija y con máscara de longitud variable. En el primer caso tenemos que cada red que definamos tendrá una misma máscara y para el segundo caso cada red tendrá su propia máscara en función de la cantidad de hosts que va a conectar cada subred. Empecemos por longitud de máscara de longitud fija. Para este caso necesitamos definir cuántas subredes queremos tener disponibles. Luego necesitamos un valor de n tal que 2 elevado a la n nos resulte en esa cantidad de subredes. Ese número n será el número de bits que recorreremos en la máscara actual. Y necesitamos también un valor de p tal que 2 a la p menos 2 nos resultará en el número de hosts que tendrá cada una de estas subredes. Veamos un ejemplo. Tenemos una dirección de red 192.168.20.0
y necesitamos de ella 8 subredes. Tenemos la máscara actual en binario y en decimal y tenemos que necesitamos un n igual a 3 que nos resulta en 8 subredes. Entonces de la máscara actual reemplazamos los últimos 3 bits de 0 a 1. Entonces nos queda una nueva máscara con terminación .224. Pasamos de tener 24 bits con valor a 1 a tener 27 bits con valor a 1. Y con la siguiente fórmula obtenemos que por cada una de las subredes tendremos 30 hosts. Entonces con eso obtenemos los 8 subredes, siempre teniendo en cuenta de que no se recomienda utilizar tanto la primera como la última de estas redes. Ahora con máscara de red variable. Para este caso necesitamos definir cuántos hosts necesitamos por cada subred. Y para cada subred calcularemos el número de direcciones que cubran la cantidad que necesitamos. Entonces necesitamos un valor de n, tal que 2 a la n cubra ese valor mínimo de hosts que necesitamos para cada una de las subredes. Y ese valor de n será la cantidad de ceros a recorrer de derecha a izquierda hasta cambiar a 1, tanto en la IP de red como en la máscara. Entonces tenemos un ejemplo, tenemos esta dirección de red con 24 bits con valor a 1 en la máscara y tenemos 3 plantas de 100 hosts, de 50 hosts y de 25 hosts. Entonces necesitamos un n igual a 7 que nos resulta en 128 hosts, lo que significa que tenemos 7 ceros a recorrer. Entonces en la máscara actual contamos 7 ceros de derecha a izquierda y en el octavo reemplazamos a 1. Entonces tenemos una nueva máscara con terminación .128. Hacemos lo mismo en la dirección de red y tenemos que la IP de la siguiente red será con terminación .128. Entonces con esto podemos calcular la red, la submáscara, la IP inicial y la IP final. Pasamos a la segunda planta con 50 hosts, para este caso un n igual a 6, realizamos lo mismo, recorremos 6 ceros y el séptimo lo reemplazamos a 1, tenemos una nueva máscara con terminación .192 al igual que la IP. Luego tenemos este resumen, sacamos las demás direcciones y tenemos por último la planta número 3 que para 25 hosts necesitamos un n igual a 5 con una máscara terminación .224, una IP también con terminación .224. Sacamos las demás direcciones y tenemos esta tabla resumen en la que tenemos 3 subredes, cada uno cubriendo el mínimo de hosts que nos permitía y además pues, nos queda libre en unos cuantos hosts más por si los necesitamos. Importancia. Administración de la red. Redes más pequeñas son más fáciles de administrar, pues se logra una mejor comprensión y asignación del personal responsable para su administración, mantenimiento y para la resolución de problemas en general. Seguridad. Creación de límites bien definidos para la seguridad que se aplicará en cada segmento de red, con la finalidad de impedir y dificultar los ataques de una red comprometida. Utilización de firewalls dedicados, listas de control de accesos ACL, sistemas de prevención de intrusiones IPS, redes privadas virtuales VPN, entre algunas. Optimización. Asignación y uso más eficiente de las direcciones IP en entornos donde se vuelven un recurso limitado. Broadcast. Se reduce el tráfico con la división en subredes, pues se reduce la cantidad de dispositivos que reciben y procesan paquetes de broadcast. Programación. Los desarrolladores web pueden diseñar aplicaciones y sistemas más seguros, considerando medidas de protección más específicas para la comunicación con cada subred. Les comparto referencias y la bibliografía que fueron utilizadas para la realización de esta tarea. Muchas gracias por su atención.